Usted escucha El Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 8 de la mañana, 45 minutos. Ustedes están escuchando Radio Red y nos vamos a detener en otro tema de conversación. Tiene que ver con una cifra revelada por el DANE. Colombia registra la tasa de nacimientos más baja en 10 años. Resulta que el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en un informe reciente, reveló que en el 2023 nacieron 510.357 personas en Colombia. Esta es una cifra 11% más baja que en 2022 y un 23% menor que en el 2014. Es decir, que entre el 2014 y el 2023 hubo 158.780 nacimientos menos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se explica esa disminución en la natalidad? Pues hacemos contacto con Juan Andrés Castro, que es psicólogo y dirige actualmente la maestría en Planeación Territorial y Dinámicas de la Población en la Universidad Externado de Colombia. Además es especialista en métodos de análisis demográfico. Juan Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlo aquí en Radio Red. Juan Manuel, el gusto es mío. Un saludo para usted, para su equipo de trabajo y para toda su audiencia. ¿Qué le dice a usted, como analista de estos temas, como analista demográfico, esta cifra que ha revelado el DANE? ¿Qué está ocurriendo con la tasa de natalidad en Colombia? Juan Manuel, este es un tema que empieza a llamarnos mucho la atención. Mi primer mensaje sería, claro, esto no es una coyuntura. Lo que nos está revelando el DANE es que estamos frente a una tendencia. Se está manteniendo en el tiempo ese descenso de la natalidad. No es un fenómeno exclusivo de Colombia, es un fenómeno casi que pudiéramos decir global, salvo algunas excepciones, pero en general Europa y Asia están presentando fenómenos muy similares. Sí empieza a llamarnos la atención sobre todo lo acelerado del proceso. Esperábamos una reducción, pero quizás no a estos niveles. Juan, ¿y ustedes han encontrado algún fenómeno? Porque fíjese que usted dice que es un panorama global y en España muchos explicaban que es la situación económica y la falta de oportunidades, sobre todo para las generaciones Z, que no tienen poder de adquisición. ¿Aquí en el país la situación económica influye en esas decisiones? Pues hoy no tenemos estudios contundentes, desafortunadamente, pero sí tenemos evidencias de esto mismo que está pasando en Europa. Yo creo que hay dos fenómenos muy importantes. Por un lado, la situación económica que hace reevaluar los proyectos vitales, pero segundo, hay un cambio en la perspectiva del proyecto de las mujeres, que es muy importante, y eso sí está documentado en muchos estudios, sobre todo el cambio en la perspectiva de las mujeres, la inserción laboral cada vez mayor y la vinculación en el ámbito educativo están jugando un papel muy importante. Ahora, ¿la pandemia tuvo que ver en este fenómeno? Pues no, veníamos viéndolo desde antes, creíamos que la pandemia iba a cambiar un poco la tendencia, pero el fenómeno viene desde antes. Eso nos lo está revelando las cifras del DANE. Es un proceso mantenido y sostenido. Ahora, sí, la pandemia puso de relieve factores económicos que no teníamos, que quizás no teníamos antes, fragilidades que quizás hacen que las familias en su conjunto pues consideren de una manera diferente la posibilidad de tener o no tener hijos. Ahora, para entendimiento de los oyentes de Radio Red, Juan Andrés Castro, ¿qué implicaciones tiene esta situación a largo plazo para el país? El hecho de que sea ya una tendencia la disminución en la tasa de natalidad en Colombia. Juan Manuel, son varias las implicaciones y yo creo que
Esa pregunta que usted me hace es muy importante y es un llamado pues a la sociedad en su conjunto a empezar a pensar en estos temas. Pero mire, el primero, vamos a cambiar la estructura de población. ¿A qué me refiero? Vamos a cambiar la forma en como hoy hay un componente por edad. Tradicionalmente teníamos una estructura con muchos niños y pocos ancianos. Hoy estamos viendo que eso se está revirtiendo porque como están naciendo menos, lo que empezamos a ver crecer es la cantidad de personas en edades adultas y adultas mayores. ¿Eso qué significa? Significan dos cosas fundamentales. Primero, que vamos a tener menos fuerza productiva y menos fuerza reproductiva, es decir, menos capacidad de personas de vincularse, pues por lo menos a los empleos formales como hoy lo tenemos, menos productividad quizás, como conocemos hoy el mercado laboral. Pero lo segundo es una demanda mayor de cuidado de personas mayores, que son de alto costo para las sociedades, cuidar personas con enfermedades crónicas, eso demanda unos costos muy importantes para la sociedad. Y en ese sentido, pues cada vez vamos a tener menos cuidadores, también empieza a llamarnos la atención. El otro elemento, el sistema pensional. El sistema pensional, solamente por ponerlo de ejemplo, hoy cómo funciona es un sistema que es solidario, es decir, son las personas que trabajan las que aportan para los que están jubilados. Y vamos a tener menos personas trabajando y más personas viejas, posiblemente el sistema va a tener que repensarse de otra manera, no como funciona hoy. Entonces, son muchas las implicaciones que tenemos. Ahora, no todas negativas, también hay que decirlo, pueden haber cosas positivas, se liberan ciertas demandas sobre los sistemas sociales, sobre los servicios sanitarios también. Así que no todo es malo, pero hay un cambio que es muy importante y sobre el cual tenemos que empezar a preparar. Claro, por supuesto. Este es un tema que nos interesa a todos. Ahora, Juan Andrés Castro, que además es doctor en pensamiento crítico, ¿qué debería hacer un Estado, si es que el Estado debería meterle la mano al asunto, para detener esta tendencia? ¿O debe dejar que la tendencia se mueva sola? Uy, ese es un tema que tiene muchas complejidades. Hay estados, a ver, en el consenso global se dijo al final que las decisiones sobre políticas de población le correspondían a cada estado. Colombia no ha tenido una política de población. Podría empezar a pensarla, pero lo primero es que tenemos que empezar a pensar realmente cuáles son las implicaciones que tendríamos en diferentes escenarios. En un escenario en el cual esto mantenga la baja o en un posible repunte. ¿Qué ganamos y qué perdemos como sociedad? Yo creo que amerita una reflexión de expertos de diferentes disciplinas, economistas, sociólogos, antropólogos. Yo creo que aquí nos compete a todos, pero a la institucionalidad también. Tomar una política de población podría ser, en algún momento, lo han hecho países, lo están haciendo países, sobre todo del cono norte, o más bien del hemisferio norte, tanto de Europa como de América, promoviendo, por ejemplo, políticas de migración, llegada de familias nuevas para repoblar. Esas pueden ser alternativas a un mediano o largo plazo, poco viables en nuestro país, Sí. Pero podría llegar a pasar. Ahora, Yo creo que sí ameritaría una reflexión y claro, ameritaría tener una política. claro. Ahora, Juan, tomé nota de lo que usted estaba diciendo. Dice, si esta tendencia sigue así, tendremos menos fuerza productiva y menos fuerza reproductiva,
habrá una demanda mayor de cuidado para las personas mayores, con unos costos para la sociedad. En consecuencia, habrá menos cuidadores, y esto tendrá incidencia en el sistema pensional, que hoy es solidario, pues hay personas que aportan para los jubilados. Creo adivinar ahí al fondo, o bueno, ahí es cuando uno empieza a pensar mal, una opción, mal o bien, no lo sé, en fin, la categoría no la defino, ni más faltaba. Va a llegar al punto de que si este asunto sigue así, una tendencia a la natalidad, una tendencia de natalidad a la baja, llevará a aumentar la edad de jubilación. Es posible por un lado, o por otro lado considerar otros esquemas de pensión, porque realmente va a ser insostenible cómo funciona hoy el sistema. Yo creo que hay que empezar a pensar otras opciones. Por supuesto, ahora, para cualquier gobierno es una medida muy impopular, pero seguramente el sistema va a ir obligando a repensarlo. No sé si la única opción sea subir la edad de jubilación o pensar en otros esquemas diferentes. Ahí está el reto para ustedes los estudiosos, los verdaderos expertos en este tema, que es bien, bien importante, apasionante de verdad. Pues Juan Andrés, muchas gracias por acompañarnos en Radio Red. Bienvenido siempre, es usted muy amable. Juan Manuel, un gusto para mí haber estado con usted. Muchas gracias por su invitación. Con mucho gusto. Es doctor en pensamiento crítico, Juan Andrés Castro, psicólogo, especialista en métodos de análisis demográfico y dirige la maestría en planeación territorial y dinámicas de la población en la Universidad Externado. El asunto es así, para ponerlo en plata blanca. En 10 años ha cambiado mucho el panorama demográfico en Colombia. Colombia ha registrado la tasa de nacimientos más baja en 10 años. Y esto va a tener unas incidencias que son realmente retadoras para el Estado. Es un tema que es muy interesante, Juan Manuel, pero no necesariamente es negativo, a pesar de que hay voces que dicen que es preocupante, pero una de las cosas que dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas es que lo que está sucediendo es que hay, por un lado, mayor expectativa de vida, pero por otro lado mayor control de las mujeres sobre su propia sobre su cuerpo y sobre exactamente sobre sus derechos sexuales. Por parir y tal. No, y que antes entonces es que usted cuando se casa cuando tiene hijos, tiene un hijo cuando tiene la parejita, y así en esa dinámica en que socialmente era más que aceptable, no, era exigible el que las mujeres tuvieran que casarse y tener hijos. Sí. Ahora no, se piensa más en el disfrute de la vida, lo dice el Fondo de las Naciones Unidas de la Población, dice, son una señal de que la población y sobre todo las mujeres controla cada vez más su vida reproductiva y que pueden ejercer derechos y libertades para mejorar la calidad de vida. Eso me parece a mí que es una noticia positiva, es una noticia buena. Además, se dice, y aquí hay una cosa que me parece interesante, Juan Manuel, sí, y es que se dice que entonces se va a perder la capacidad productiva de los países. Pero si por otro lado estamos diciendo que la inteligencia artificial va a reemplazar un montón de trabajos, entonces el sistema debe cambiar o repensarse. Claro, no deberíamos preocuparnos porque la productividad de todas maneras gracias a las tecnologías se ha mejorado. Lo que ha pasado en las cadenas de producción de carros o de aparatos electrónicos o de lo que uno quiera, gracias a la tecnología, pues entonces ha habido gente que se ha quedado sin empleo, pero entonces como ya el mercado no absorbe tantos empleados gracias a la tecnología y no se está, para decirlo en esos términos, no se está produciendo tanta gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí se va produciendo un balance, se va produciendo una especie de compensación, digo yo, ¿no? Porque todo el mundo preocupado, no, es que nos vamos a quedar sin trabajo. No, no necesariamente, porque va a haber menos gente buscando trabajo gracias a que va a haber menos población, pero a la vez la producción gracias a la tecnología se puede mantener. Bueno, tremendo tema. Menos fuerza productiva, mayor fuerza productiva, menor fuerza reproductiva. Ha dicho Juan Andrés Castro. 8:59.